Bienvenidos, queridos oyentes, a otro intrigante caso del gran Hercule Poirot. Cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas hoy? ¿Y qué hora es en tu rincón del mundo? Nos encanta leerte en los comentarios, así que no dudes en escribirnos. Ahora relájate, quizás con una taza caliente en la mano, y que comience el misterio. Era una típica mañana inglesa de finales de otoño, de esas que hacen desear el calor de un fuego en lugar del fuerte aguijón de la brisa marina cargada de sal. Yo, el capitán Hastings, estaba disfrutando de la rara paz de un tranquilo hotel junto al mar en Devon. El refugio, ubicado en los acantilados, estaba muy alejado del bullicioso mundo, y, por una vez, parecía que tenía el lujo de descansar. Poirot, por el contrario, ya estaba manifestando su descontento. Mientras estábamos sentados en la sala de estar contemplando las olas salvajes, Poirot estaba ocupado jugueteando con la taza de té en la mano, frunciendo el ceño ante el té suave y tibio. «Mon ami, esto no es té, esto es agua con un toque de decepción», murmuró con un suspiro dramático. Yo, sin embargo, estaba más que contento con el lugar. El aire fresco del mar, el olor a salmuera mezclado con el aroma terroso de la arena húmeda, todo parecía bastante estimulante. Podía escuchar el suave tintineo de los vasos desde el lejano comedor, donde sin duda los invitados disfrutaban de la tranquila comodidad de su propio retiro. «Ah, Hastings», continuó Poirot, alzando ligeramente la voz. «¿Cómo puedes disfrutar de este lugar? El aire es pesado, se pega a la piel como un chal húmedo, y el té, tan suave que podría hacerte dormir». Señaló su taza como si personalmente lo hubiera ofendido. No pude evitar reírme de su exageración. «Bueno, Poirot», dije, dejando mi taza, «es un cambio con respecto al ajetreo y el bullicio de Londres, ¿no? Un poco de paz». Poirot miró por la ventana y entrecerró los ojos mientras contemplaba el mar agitado, luego se volvió hacia mí encogiéndose de hombros. «Sí, Hastings, tal vez, pero no vale la pena perseguir una paz sin propósito». Nuestra conversación fue interrumpida por el fuerte golpe en la puerta. Entró un botones con un sobre en una bandeja de plata. Le temblaban ligeramente las manos, como si entregar la carta fuera un asunto de gran importancia. «Del conserje, Monsieur Poirot», dijo en voz baja. Poirot tomó el sobre con su habitual precisión y examinó el sello de cera con una ceja levantada. Era un sello inusual, uno con una insignia que parecía extrañamente familiar. Rompió el sello y desdobló la carta con meticuloso cuidado, sus ojos escaneando rápidamente el contenido. La carta no estaba firmada, estaba escrita con letra fluida y elegante, y el mensaje que contenía era peculiar, por decirlo menos. El asesinato se cometerá mañana y la clave está en lo que suceda hoy. Los labios de Poirot se abrieron ligeramente mientras leía las palabras de nuevo, con una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Entonces me miró con un destello de intriga en sus ojos. «Bueno, Hastings», comenzó, su tono casi juguetón, «parece que se nos ha presentado un rompecabezas, ¿n'est-ce pas?» Fruncí el ceño, tratando de encontrarle sentido a las crípticas palabras. «¿Un asesinato mañana? ¿Y una pista hoy? Pero, Poirot, esto podría no ser más que una broma». Poirot levantó una mano para hacerme callar, y sus ojos brillaron con ese brillo de curiosidad tan familiar. «Ah, amigo mío, piensas, pero no observas. Todo tiene significado, incluso esta carta. Me ha sido entregada por una razón, y esa razón, creo, es desafiar mis pequeñas células grises». Me crucé de brazos y observé atentamente a Poirot mientras él miraba la carta que tenía en las manos, claramente sumido en sus pensamientos. «Poirot», aventuré con cautela, «¿de verdad crees que esta carta es algo más que un engaño? No hay nombre ni remitente. Por lo que sabemos, es una broma mal concebida de uno de los invitados aquí». Los ojos de Poirot
Esos ojos agudos y calculadores que tenía se giraron lentamente para encontrarse con los míos. Él sonrió, esa leve y enigmática sonrisa que tanto le gustaba. Ah, Hastings, siempre deseas ver el mundo a través de la lente más simple, pero el crimen rara vez es simple. Esta carta, esta extraña advertencia, se nos ha presentado con un propósito. La clave está en los detalles, amigo mío. Levanté una ceja, algo escéptico. ¿Detalles? Pero Poirot, es solo una vaga advertencia. ¿Cómo puedes sacar algo de eso? Poirot se levantó de repente, se acercó a la ventana y contempló el mar. Mon ami, no entiendes el punto. El detalle más pequeño puede ser fatal. El hecho de que la carta llegue hoy, advirtiéndonos de un crimen mañana, no existe tal cosa como coincidencia. No, esta carta es nuestra primera pista. Es un mapa que nos lleva a algo mucho más significativo. Sacudí la cabeza, todavía no convencida. Entonces, ¿estás diciendo que esta carta significa algo? Poirot se volvió hacia mí con expresión seria. Sí, Hastings, estoy seguro de ello. Debemos investigar y al hacerlo, descubriremos la verdad. El juego ha comenzado y las pistas, por pequeñas que sean, nos llevarán a la respuesta. Suspiré, ligeramente resignado, pero incapaz de negar que la convicción de Poirot tenía una manera de atraerme, incluso cuando la situación parecía completamente absurda. Mientras Poirot y yo nos acomodábamos en la comodidad de la sala de estar, discutiendo los acontecimientos del día y la misteriosa carta que habíamos recibido, la puerta se abrió con un chirrido. Una mujer estaba en la puerta, su figura enmarcada por la suave luz del pasillo. Era alta y elegante, con cabello oscuro que caía en ondas sobre su espalda. Había una energía nerviosa en ella, y sus ojos, muy abiertos por la preocupación, rápidamente buscaron a Poirot. «Disculpe, Monsieur Poirot», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «Yo necesito desesperadamente tu ayuda». Poirot, siempre tan caballeroso, se levantó al instante y se alisó el traje con su habitual aire de inmaculado aplomo. «Señora, es un placer conocerla. Por favor, pase. Está preocupada. Puedo verlo». Ella dudó y se acercó. «Mi nombre es Celia Ashcombe. Yo Dodd». Su voz vaciló por un momento, como si las palabras que deseaba decir estuvieran atrapadas en su garganta. «Mi prometido, Roland Fielding, está en peligro y temo por su vida. Alguien le ha estado enviando amenazas de muerte anónimas». «¿Amenazas de muerte?», repitió Poirot, entrecerrando sus agudos ojos mientras estudiaba su rostro, sintiendo ya que había más en la historia de lo que ella dejaba entrever. «Mon ami, estos son asuntos realmente graves. ¿Y tu prometido está al tanto de las amenazas?» Celia sacudió la cabeza y miró al suelo. «No, Monsieur Poirot, él no lo cree. Insiste en que son solo el resultado de la competencia, los celos o la crueldad sin sentido de los demás. Es un inventor, ¿sabe? Y su trabajo es...». Hizo una pausa, y luego continuó en voz baja. «Es innovador, pero no tiene idea de quién podría desearle daño». El ceño de Poirot se arrugó ligeramente. Un hombre con una mente brillante, pero que no sospecha el peligro. «Ah, este es a menudo el caso, señora. Las mayores amenazas provienen de los lugares más inesperados». Miró a Poirot con desesperación en los ojos. «Por favor, señor, necesito su ayuda. Roland no me cree y yo no sé qué hacer». La mirada de Poirot se suavizó, aunque su conducta permaneció tranquila. «Ha acudido al hombre adecuado, señora. La ayudaré. Pero primero debo entender. ¿Cuándo comenzaron estas amenazas?» Mientras Celia hablaba, pude ver que la mente de Poirot ya estaba llena de posibilidades. Tenía esa mirada, la que yo conocía muy bien, la mirada de un hombre que ya estaba varios pasos por delante, armando un rompecabezas que nadie más podía ver. «Las amenazas», continuó Celia con voz temblorosa, «comenzaron, bueno,
comenzaron mañana. Poirot se quedó paralizado por un momento y entrecerró los ojos mientras procesaba sus palabras. ¿Mañana?, repitió, inclinándose hacia adelante, con voz ahora más suave, pero no menos intensa. Habla de una manera extraña, señora. Dices que empezará mañana. ¿Cómo puede ser eso? Celia parpadeó, claramente desconcertada por su pregunta. No lo entiendo, Monsieur Poirot. Eso es exactamente lo que quiero decir. Las cartas comenzaron ayer, pero se referían a mañana, a algo que sucedería al día siguiente. Roland tampoco lo entendió, pero ha estado sucediendo una y otra vez. Poirot se levantó y caminó lentamente por la habitación, golpeándose ligeramente la barbilla con los dedos. Así que estas amenazas no son meras palabras, son premoniciones, profecías, hablan del mañana, incluso antes de que haya llegado. Me miró y su expresión se hizo más profunda por la concentración. Un caso muy curioso, en verdad. Intercambié una mirada de perplejidad con Poirot, tratando de encontrarle sentido a lo que Celia acababa de revelar. ¿Quieres decir que las amenazas están escritas en tiempo futuro? Pregunté, luchando por comprender todo el alcance de lo que se decía. Sí, exactamente, respondió Celia, con la voz temblando por el peso. La última fue aún más escalofriante. Mañana llegará la hora. Los ojos de Poirot brillaron cuando se volvió hacia mí. Ah, Hastings, este no es un caso común y corriente. Esto es algo mucho más complejo. Hay aquí un enigma que se extiende más allá de los límites del mero tiempo. Mañana, hoy, ¿qué significa todo esto? Hizo una pausa dramática y luego fijó su mirada en Celia. Ha venido al hombre indicado, señora. Desvelaremos este misterio juntos. Observé cómo la mente de Poirot analizaba las complejidades de la situación, y aunque todavía no podía ver el panorama completo, sabía que este extraño enigma pronto se resolvería. Después de un rápido viaje por la sinuosa campiña de Devonshire, llegamos a Ashcombe Manor, una extensa finca encaramada orgullosamente en una colina, con su fachada de piedra imponente y elegante. El frío del aire de la mañana pareció asentarse a nuestro alrededor a medida que nos acercábamos. La espesa niebla persistía como una cortina, borrando la línea entre la realidad y lo invisible. Poirot, siempre observador, no hizo ningún movimiento para reconocer la grandeza del lugar. En lugar de eso, examinó los alrededores con ojo crítico, pasando su mirada del césped bien cuidado a los setos cubiertos de maleza, y finalmente, a la piedra sombría y erosionada de la propia casa. Se quedó en silencio por un momento, como si absorbiera alguna tensión invisible que llenaba el aire. «Mon ami, ¿lo sientes?», preguntó de repente, volviéndose hacia mí con ese brillo en los ojos. «El aire aquí es denso, Hastings. No es solo la niebla. Hay algo escondido detrás de esas paredes». Tuve que admitir que había una extraña pesadez en el lugar. No era el tipo de calidez que uno espera de una gran casa. Era más fría, más distante, casi como si la casa misma estuviera esperando que algo sucediera. Nos recibió en la puerta un mayordomo de mediana edad, cuya expresión era tan pétrea como la casa misma. «Monsieur Poirot, capitán Hastings», dijo con voz entrecortada. «Sus habitaciones están listas. El coronel Ashcombe los espera en el estudio». Nos condujeron a través de una serie de pasillos poco iluminados, el silencio de la casa solo roto por el suave paso de nuestros pasos sobre las alfombras desgastadas. Cuando entramos al estudio, Poirot notó de inmediato la atmósfera de la habitación, los paneles de madera oscura, los escasos muebles y las pesadas cortinas cerradas para resaltar el mundo exterior. Estaba claro que aquella era una habitación donde se habían guardado muchos secretos. «Ah, coronel Ashcombe», dijo Poirot, con voz suave y educada, aunque sus ojos ya estaban escudriñando al hombre que tenía delante. «Por fin nos encontramos». El coronel Ashcombe, un hombre alto con un rostro duro y anguloso,
se levantó de detrás de un escritorio repleto de papeles. Su apretón de manos fue firme, pero sentí la desgana en su actitud. No parecía contento de tenernos aquí, aunque era demasiado educado para demostrarlo abiertamente. «Gracias por venir», Monsieur Poirot dijo con voz áspera pero educada. «Tengo poca fe en estas amenazas, pero mi hija insiste en que usted participe. Comprenderá su angustia cuando la conozca». Mientras señalaba la ventana, la mirada de Poirot se desvió hacia la niebla del exterior. «No creo que sea solo la niebla la que nubla las cosas, coronel», comentó crípticamente. Pude ver al coronel ponerse ligeramente rígido, pero no dijo nada. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta como si ya quisiera despedirnos. Poirot, siempre experto en leer a la gente, sonrió para sus adentros. Sabía que había mucho más en esta casa y en la familia Ashcombe de lo que parecía. Yo, sin embargo, todavía estaba empezando a sentir la corriente subterránea de tensión que parecía rondar el lugar. Esa misma tarde, Poirot y yo fuimos conducidos a una habitación más pequeña e íntima de la mansión, donde Roland Fielding, el joven inventor, estaba sentado encorvado sobre un escritorio cubierto de dibujos mecánicos y solicitudes de patentes. Tenía todo el aspecto del genio distante, su cabello oscuro rebelde, sus rasgos afilados en un perpetuo ceño fruncido de concentración. Mientras nos miraba, sus ojos evaluaron rápidamente nuestra presencia con poco más que una mirada pasajera. «Ah, Monsieur Poirot», dijo. Su voz tenía un tono desdeñoso. «Supongo que está aquí por esas amenazas que mi prometida insiste en que son motivo de preocupación. Ridículas, en realidad. Simplemente el trabajo de algún competidor celoso o descontentos ociosos». Poirot lo estudió durante un momento, y el ligero cambio en su comportamiento no pasó desapercibido. «Es bastante fácil descartar estas amenazas, Monsieur Fielding», observó Poirot con voz mesurada, aunque teñida de una pizca de curiosidad. «Quizás sabes más sobre su origen de lo que deja ver». Roland se enderezó en su silla, sus dedos trazando distraídamente el borde de una solicitud de patente. «No hay nada que saber», respondió, su tono aún plano, como si la noción misma de peligro estuviera por debajo de él. «He trabajado duro para desarrollar mi invento, pero el mundo de los negocios está lleno de envidia. Probablemente alguien haya decidido hacerse un nombre desacreditándome». Poirot se inclinó hacia adelante, con las manos cruzadas delante de él. «Ah, pero, señor, verá, no es solo el simple acto de sabotaje lo que me preocupa. Es el momento. Las amenazas son específicas. Dicen que mañana estará muerto. ¿Qué puede decirme al respecto?» La mirada de Roland se desvió ligeramente, y por primera vez hubo un destello de algo en sus ojos, algo parecido a la duda, tal vez. Yo mismo no lo entiendo. Es absurdo. ¿Qué podría tener yo que ver con algo como esto? Todo lo que quiero es terminar mi trabajo en paz». La mirada de Poirot se mantuvo firme. «Y, sin embargo, señor, debe comprender que hay cierta arrogancia en ignorar tales asuntos. Si alguien lo amenaza de muerte, debemos tomárselo en serio, no importa cuán mezquino pueda parecer el motivo». Hubo una pausa, mientras Roland miraba sus papeles, aparentemente ordenando sus pensamientos. «No estoy diciendo que no sea grave», dijo después de un momento, con la voz ahora más suave. «Pero no se me ocurre nadie que quisiera hacerme daño. Claro, hay competidores, personas que podrían estar celosas, pero ¿llegar tan lejos como el asesinato? No tiene sentido». Poirot enarcó una ceja, y una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. «Ah, pero señor Fielding, a veces son las cosas que no tienen sentido las que tienen más significado». Roland se removió incómodo en su asiento. «Quizás, pero no puedo ayudarte a resolver algo que no tiene sentido». Poirot se levantó y asintió cortésmente. «Lo entiendo. Pero recuerde, señor, cuando uno no tiene un enemigo claro, el enemigo a menudo se encuentra dentro». Observé atentamente al joven inventor y noté la forma en que sus dedos se apretaron alrededor de una pluma
cuando Poirot hizo su comentario. Algo en su renuencia a involucrarse verdaderamente en la situación despertó una sospecha dentro de mí, aunque no estaba seguro de qué. Cuando salimos de la habitación, Poirot se volvió hacia mí con expresión contemplativa. Verás, Hastings, siempre es el caso de personas como Monsieur Fielding, tan atrapadas en sus propias mentes y ambiciones que no logran ver lo que tienen delante. Pero estoy seguro de que encontraremos la respuesta escondida bajo su exterior distante. Asentí, aunque aún no tenía idea de a qué se refería Poirot. Solo podía confiar en su juicio y esperar el siguiente paso de su investigación. A la mañana siguiente, Poirot y yo fuimos escoltados por el coronel Ashcombe a una sala de estar privada dentro de Ashcombe Manor, donde nos invitaron a participar en una conversación bastante tensa. El coronel, cuya postura militar y comportamiento rígido le hacían parecer como si nunca se hubiera relajado en su vida, se acomodó en un sillón con expresión severa. «Confío en que haya pasado una noche agradable, señor Poirot, capitán Hastings», empezó, con la voz entrecortada, como si hiciera un intento calculado de proyectar autoridad. «Sí, gracias, coronel», respondí cortésmente, aunque sentí algo debajo de su comportamiento aparentemente formal. Sus ojos nunca se encontraron con los míos por mucho tiempo. Su mirada siempre estaba dirigida hacia la ventana, observando la niebla afuera, como si la niebla pudiera revelar las respuestas que tan desesperadamente buscaba. Poirot, percibiendo la inquietud del coronel, no perdió tiempo en abordar el meollo del asunto. «Coronel, entiendo que esté preocupado por el prometido de su hija, Roland Fielding. Pero hay algo que no me está diciendo, ¿no? No confía en él, ¿verdad?» El coronel se puso rígido y un músculo le tembló en la comisura de la mandíbula. «La confianza no es algo que uno da fácilmente, Monsieur Poirot. No cuando los antecedentes de un hombre son tan turbios como los de Fielding». Poirot se inclinó hacia adelante con las manos juntas. «Dígame, coronel, ¿qué es lo que le preocupa tanto de este joven?» El coronel vaciló y luego, con un profundo suspiro, habló en tono bajo y cargado de una amargura oculta. «Es su pasado, Poirot. He hecho mis propias investigaciones, ¿sabes? Roland surgió de la nada, un simple don nadie que aparece de repente con estas grandes ideas y una ambición que parece demasiado elevada para alguien de su posición». Levanté una ceja, intrigada. «¿Y qué hay de su pasado, coronel? ¿Qué ha aprendido?» «Su padre era un inventor de poca monta que murió en, digamos, circunstancias misteriosas». Los ojos del coronel se dirigieron hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera oírlo. «¿Y Roland?» «Bueno, ha pasado la mayor parte de su vida persiguiendo patentes e invenciones que otros han abandonado. Hay algo oportunista en él, y no puedo decir que me guste». Poirot asintió pensativamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de sospecha y curiosidad. «¿Pero cree usted que es culpable de algo, coronel? ¿De las amenazas en su contra?» El coronel guardó silencio un momento y luego sacudió la cabeza. «Number no, creo que sea culpable de nada, pero tampoco estoy convencido de que sea inocente». Miró duramente a Poirot como desafiándolo a preguntar más. «Lo que sí sé, sin embargo, es que mi hija está demasiado cegada por el amor para verlo». Poirot se levantó sin dejar de mirar al coronel. «Ah, coronel, siempre es así. Aquellos cegados por el amor suelen ser los más difíciles de convencer. Procederé con cautela, pero ahora me queda claro que este asunto es más complicado de lo que parecía al principio». El siguiente paso de nuestra investigación nos llevó hasta la señorita Lavinia Cray, la amiga de la infancia de Celia, que, como había deducido Poirot, había regresado a la finca Ashcombe en circunstancias misteriosas. Había residido en el continente durante los últimos años, aunque todavía era una cuestión de incertidumbre que la había traído de regreso a Inglaterra. Al entrar en la habitación, observé que la señorita Cray tenía una sonrisa educada y un aire de cortesía bien practicada,
pero algo en su comportamiento parecía distante, como si sus verdaderos pensamientos estuvieran encerrados detrás de una máscara cuidadosamente construida. Poirot no perdió tiempo y se sentó frente a ella, evaluando ya la situación con su aguda mirada. «Señorita Cray», comenzó con su voz suave pero penetrante, «es usted una mujer intelectual, lo puedo decir, y sospecho que sabe que estoy aquí para conocer la verdad sobre las amenazas contra Roland Fielding». Ella asintió, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. «No veo cómo podría ser de alguna ayuda, Monsieur Poirot», respondió ella, con un tono demasiado cauteloso. «Apenas conozco los detalles de las amenazas y preferiría no involucrarme en esos asuntos». Poirot se inclinó hacia adelante y entrecerró ligeramente los ojos. «Pero usted es muy cercana a Celia, ¿no es así? Y a donde va Celia, usted la sigue. Me imagino que sabe más de lo que deja entrever, señorita Cray, y si está ocultando algo, saldrá a la luz». Tenía las manos fuertemente entrelazadas en el regazo y evitó su mirada. No hay nada que contar. Regresé por Celia. Ella es mi querida amiga, y cuando me enteré de lo que estaba pasando con Roland, supe que tenía que estar aquí para apoyarla. Poirot la estudió en silencio durante un momento, y luego sonrió, una leve sonrisa que transmitía mucho más de lo que dejaba entrever. «Ya veo, señorita Cray, usted apoya a su amiga. Pero ¿qué hay de su relación con el señor Fielding? Seguramente tiene alguna idea al respecto». Los ojos de Lavinia parpadearon y pude ver un destello de algo. ¿Resentimiento? ¿Anhelo? Antes de que ella recuperara la compostura. «No tengo nada en contra de Roland», respondió ella con voz firme. «Pero si pretendes sugerir algo entre nosotros, estás equivocado». La mirada de Poirot se suavizó, aunque sus palabras fueron directas. «Ah, pero usted es una mujer de sentimientos profundos, señorita Cray, y a veces los sentimientos profundos pueden nublar el juicio, ¿no es así?» Lavinia apartó la mirada, como si estuviera luchando con el peso de sus palabras. «No tengo ninguna razón para que no me guste Roland», repitió, su tono ahora más frágil. «Pero no puedo negar que ha cambiado. Ya no es el mismo hombre que era». Poirot asintió lentamente y luego se levantó. «Creo que tenemos mucho más que discutir, señorita Cray, y estoy seguro de que usted nos ayudará a descubrir la verdad, lo sepa o no». La última entrevista del día nos llevó al señor Félix Marsh, el afable financiero y socio comercial de Roland Fielding. Debo admitir que no me cautivó del todo su encanto. Aunque era educado y hablaba bien, había un aire de cálculo en él que sugería que su comportamiento suave escondía una mente aguda que no se dejaba engañar fácilmente. Félix nos recibió en el salón, nos ofreció bebidas y se sentó con una facilidad que lo hacía parecer accesible y distante al mismo tiempo. «Ah, Monsieur Poirot, capitán Hastings», dijo con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Confío en que su visita a Ashcombe Manor haya sido agradable». Poirot aceptó una copa con su gracia habitual, aunque no perdió tiempo en llegar al meollo del asunto. «Señor Marsh, está usted familiarizado con las amenazas contra el señor Fielding, ¿no es así?» La sonrisa de Félix vaciló por un momento antes de recuperarse. «Por supuesto. Pero como he dicho, no me tomo esas cosas en serio. La gente en los negocios a menudo se enfrenta a rumores y amenazas. Es parte del juego». Los ojos de Poirot se agudizaron. «Y sin embargo, Monsieur Marsh, usted estaba bastante preocupado por estas amenazas cuando comenzaron. ¿No fue así? Un hombre de su experiencia seguramente reconocería la gravedad de estos asuntos». Félix se rió levemente, pero no había calidez en el sonido. «Ah, Poirot, me halagas. He visto muchas cosas en mi tiempo, pero no soy de los que entran en pánico. Creo que esto es simplemente una tormenta pasajera». Poirot continuó, imperturbable. «Estuviste con el señor Fielding la noche de la última amenaza, ¿no?» Félix asintió y luego hizo una pausa. «Sí, pero tengo una coartada. Estaba con un colega. Puedes preguntarle».
Poirot ladeó la cabeza, como si sopesara cuidadosamente sus siguientes palabras. ¿Y esta coartada, esta carta de su colega, es algo que puedo verificar? Félix dudó por un breve momento antes de asentir. Por supuesto, la carta está en mi oficina. Es la única prueba que tengo. Confío que quedará satisfecho, Monsieur Poirot. Poirot sonrió levemente y su mirada era fija. Ya veremos, señor Marsh. Ya veremos. La investigación en Ashcombe Manor continuó desenredando hilos extraños, cada uno más curioso que el anterior. Poirot, siempre observador, había empezado a interrogar al personal, y fue durante una de esas conversaciones cuando surgió una información peculiar. El ama de llaves, una anciana que había servido a la familia Ashcombe durante muchos años, había presenciado algo inusual la noche anterior. Mientras limpiaba el salón, había visto una figura moviéndose sigilosamente por el jardín, justo más allá del gran ventanal. Al principio pensé que era el señor Fielding, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Pero entonces vi la cara del hombre y no era él. Era otra persona, alguien a quien no reconocí. Los ojos de Poirot se entrecerraron y sus dedos tamborilearon suavemente sobre su barbilla mientras escuchaba. Ajá, pero no vio claramente a esta persona, señora. No, Monsieur Poirot. Estaba demasiado oscuro y la niebla era espesa, pero la figura se movía con un propósito, como alguien con una misión. Poirot intercambió una breve mirada conmigo antes de volverse hacia la ama de llaves. Una persona con una misión, sí, es muy interesante. ¿Y viste a esta persona entrar en la casa? No, señor, respondió ella, sacudiendo la cabeza. Estuvieron solo un momento en el jardín y luego desaparecieron en la niebla. Pero pensé que era extraño, y nunca lo mencioné hasta ahora. La historia fue intrigante, pero generó más preguntas que respuestas. Una figura en el jardín, una persona que no pertenecía. ¿Podría ser alguien con un interés personal en el invento de Rowland Fielding? Poirot aún no había terminado. Se volvió hacia el mayordomo, un hombre severo llamado Davis, que había servido a la familia Ashcombe durante muchos años. ¿Y qué hay del estudio, señor Davis? Estaba cerrado con llave, ¿no? Sin embargo, ¿lo encontraron abierto a la mañana siguiente? El mayordomo se puso rígido, y su rostro traicionó un destello de nerviosismo. Sí, Monsieur Poirot, estaba cerrada. El maestro Fielding siempre ha sido muy cuidadoso al mantenerla segura. Pero cuando fui a ver cómo estaba esta mañana, estaba abierta. Todo estaba como había estado la noche anterior. Pero yo no podía explicar cómo estaba abierta la puerta. La expresión de Poirot permaneció impasible, aunque era evidente que su mente estaba trabajando. Él asintió levemente. Muy bien, investigaremos este asunto más a fondo, sin duda. Por ahora, debemos considerar la posibilidad de que alguien haya obtenido acceso a lugares que no debería tener. Podía sentir la creciente sospecha de Poirot, pero tuvo cuidado de no revelar demasiado. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero el panorama aún no estaba claro. Esa noche, mientras la mansión se sumía en un silencio inquietante, la casa se vio sacudida por un acontecimiento inesperado. Rowland Fielding, el hombre que estábamos investigando, fue encontrado inconsciente en su estudio, aferrándose apenas a la vida. Lo habían envenenado. El descubrimiento se produjo a través de las llamadas frenéticas del ama de llaves, que había entrado al estudio y encontró a Roland desplomado sobre su escritorio, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Una sensación de temor flotaba en el aire cuando los sirvientes y el coronel Ashcombe corrieron a su lado. Poirot, algunos de los demás y yo llegamos al estudio y encontramos a Roland todavía inconsciente y con la respiración entrecortada. Su rostro estaba pálido y sus labios azules, una clara señal de envenenamiento. ¿Cuál fue el veneno?, pregunté, mi voz tensa por la preocupación mientras me arrodillaba junto a Roland. Poirot ya estaba inspeccionando la habitación, sus ojos recorriendo el escritorio, la ventana abierta
y los papeles esparcidos. Él no respondió de inmediato. Su mente se centró en la escena. Después de un momento, se levantó y sus dedos rozaron ligeramente el escritorio antes de hablar. El veneno, amigo mío, es digital. Un veneno de acción lenta que afecta al corazón. Miré a Poirot con incredulidad. ¿Digitalis? Pero se usa en pequeñas dosis con fines medicinales. ¿Cómo podría...? Los ojos de Poirot brillaron cuando respondió. Precisamente. La dosis es clave. No es el tipo de veneno que uno usaría casualmente. Requiere conocimiento, precisión. Alguien que sepa exactamente lo que está haciendo. Luego dirigió su atención al escritorio, donde yacía una hoja de papel medio arrugada. Era una carta, y la letra era inconfundible. Poirot tomó la carta y la alisó con cuidado antes de leerla en voz alta. Ha llegado la hora. Mañana todo saldrá a la luz. El rompecabezas está resuelto, y aún no puedes ver las piezas. Las palabras enviaron un escalofrío por mi espalda. La carta, al igual que el mensaje críptico del día anterior, parecía tener un significado más profundo, uno que Roland no podía comprender en su estado actual. Poirot dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Aquí hay un juego más profundo en juego, Hastings. Esta carta, este veneno, todo conecta. Pero ¿quién se beneficia con la muerte de Roland? ¿Quién se beneficia con su eliminación de la escena? Vi la mente de Poirot trabajando furiosamente, reconstruyendo el misterio que tenía ante él. Pero hasta el momento había demasiadas incógnitas. La figura del jardín, el estudio abierto, los mensajes crípticos. Cada elemento parecía regresar a Roland, pero las conexiones aún no estaban claras. «Hay algo más», añadió Poirot en voz baja, casi para sí mismo. «Quien lo envenenó no es un extraño para él. Este no es un acto aleatorio. No, esto es personal». Mientras la familia se reunía para discutir la situación, no podía evitar la sensación de que esto era solo el comienzo de una trama mucho más grande e intrincada. La expresión de Poirot, siempre tranquila y serena, ahora tenía una intensidad que sugería que estaba más cerca de la verdad de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Esa noche, mientras estaba sentado con Poirot en el estudio, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, pude ver las ruedas girando en su mente. Apenas había hablado desde el envenenamiento de Roland, perdido en sus pensamientos, mientras revisaba cada detalle del caso. «Verás, Hastings», comenzó Poirot, con voz tranquila pero firme, «hay dos tipos de personas en este mundo, las que actúan por impulso y las que actúan con gran cálculo. El que envenenó a Roland no es tonto. Lo planearon cuidadosamente, eligieron el veneno con precisión y sincronizaron sus acciones con sumo cuidado». Asentí, aunque todavía luchaba por encontrarle sentido a todo. «¿Pero por qué, Poirot? ¿Por qué alguien llegaría tan lejos?» Poirot se levantó y empezó a caminar lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda. «Porque, amigo mío, no se trata del hombre. No, se trata de lo que representa. Roland Fielding es un inventor, un hombre que podría cambiar el curso de la historia con su trabajo. Y eso, Hastings, es lo que lo hace peligroso. Peligroso para aquellos que corren el riesgo de perderlo todo». Me recliné en mi silla, digiriendo las palabras de Poirot. «¿Crees que alguien está detrás del invento de Roland? ¿Ese es el motivo?» Poirot se volvió hacia mí, con ojos penetrantes y calculadores. «Exactamente. El invento en el que trabaja, el que le ha atraído tanta atención, no es solo un objeto. Es una clave para el poder, la riqueza, la influencia. Quien quiera que esté detrás de este complot, quien quiera que esté orquestando las amenazas contra él, está jugando un juego mucho más amplio, un juego que apenas hemos comenzado a comprender». Podía sentir la tensión en el aire, el peso de las palabras de Poirot instalándose pesadamente en la habitación. «¿Pero quién?», pregunté.
mi voz teñida de frustración. ¿Quién podría estar detrás de algo así? Poirot sonrió levemente, como complacido por mi curiosidad. Ah, Hastings, esa es la pregunta, ¿n'est-ce pas? Pero encontraremos la respuesta. Siempre la encontramos. Y dicho esto, Poirot volvió a su silla, con los ojos brillando con una tranquila certeza. El juego, al parecer, no había hecho más que empezar. Ya era avanzada la tarde cuando el coronel Ashcombe y yo nos encontramos solos en el estudio, con una copa de brandy en la mano y las sombras que se alargaban sobre el suelo debido a la tenue luz del exterior. Poirot ya había estado conversando intensamente con el ama de llaves y supe que estaba ordenando sus pensamientos para el siguiente paso de su investigación. Yo, por otro lado, me senté en silencio, observando al coronel, cuyo comportamiento rígido se había suavizado ligeramente, tal vez debido a la privacidad de la que ahora disfrutaba. El coronel Ashcombe se inclinó hacia adelante en su silla. Su rostro no revelaba ningún atisbo de emoción, pero me di cuenta de que estaba preocupado. «Me alegro de que esté aquí, Monsieur Poirot», dijo finalmente, con voz más mesurada que antes. «Hay cosas que no te he dicho, cosas que me preocupan profundamente acerca de Roland Fielding». Poirot, siempre atento, no interrumpió, dejando al coronel espacio para hablar. Parecía sentir que algo importante se avecinaba. Ashcombe respiró hondo antes de continuar. Su mirada se dirigió hacia la ventana como si buscara el coraje para hablar. «Verás, Poirot, los antecedentes de Roland no son lo que parecen. He tenido mis dudas desde el principio, y ahora, con las amenazas y la creciente tensión en torno a su invento, mis sospechas solo se han profundizado». «Ah, coronel, ¿habla del pasado de Roland?» La voz de Poirot era suave pero aguda. «¿Qué es exactamente lo que le preocupa de la historia de este joven?» El coronel miró directamente a Poirot y entrecerró los ojos. «El padre de Roland era un inventor, sí, pero murió en extrañas circunstancias. He escuchado susurros, historias de ruina financiera y una desaparición repentina. Algunos dicen que estuvo involucrado en tratos cuestionables. Me he preguntado si Roland realmente heredó el talento de su padre, o si su invento fue robado de otra persona». Poirot se inclinó hacia adelante, con los ojos muy concentrados. «¿Crees que él puede no ser el verdadero creador de este invento?» El rostro de Ashcombe estaba grave. «No estoy seguro, Poirot. He visto los bocetos que muestra, pero no coinciden con las obras de un hombre de su calibre. Hay algo extraño en todo el asunto. Y, peor aún, sospecho que Roland podría estar ocultando algo importante. Tiene la brillantez, pero me pregunto hasta qué punto es realmente suyo». Poirot asintió lentamente y tamborileó ligeramente con los dedos en el reposabrazos. «Verá, coronel, no está solo en sus dudas. Yo también siento que se está ocultando algo, aunque todavía tengo que discernir qué. Pero recuerde, la verdad a menudo se encuentra en los lugares más inesperados, y debemos mirar más allá de la superficie para descubrir lo que está oculto». Observé cómo el coronel parecía relajarse, como si las palabras de Poirot le hubieran proporcionado cierto alivio. Se recostó en su silla, todavía preocupado pero menos tenso. «Confío en ti, Poirot», dijo Ashcombe, suavizando la voz. «Sé que llegarán al fondo de esto. Pase lo que pase, la seguridad de mi hija es lo primero». Poirot sonrió tranquilizadoramente. «Encontraré la verdad, coronel. Tiene mi palabra. Pero recuerde, la sospecha nubla el juicio. Debemos tener cuidado con cómo procedemos». Cuando salimos del estudio, la conducta de Poirot parecía no haber cambiado, pero pude ver cómo giraban las ruedas de su mente, analizando las palabras del coronel. Iba, como siempre, muchos pasos por delante. Al día siguiente, Poirot y yo nos sentamos con la señorita Lavinia Cray, la amiga de la infancia de Celia Ashcombe. Lavinia, una mujer elegante con un comportamiento sereno, había sido una constante en Ashcombe Manor durante tanto tiempo como Celia. Sin embargo,
Había cierta frialdad en sus modales, una distancia emocional que no pude evitar notar. Cuando Poirot empezó a hablar con ella, sentí una sutil corriente subyacente de tensión, aunque la sonrisa de Lavinia permaneció educada y controlada. «Señorita Cray, usted es una mujer intelectual», comenzó Poirot con voz suave y respetuosa. «Debe haber observado de cerca los acontecimientos que rodearon a Roland Fielding, su trabajo, sus amenazas. Confío en que tenga alguna idea de este asunto». Lavinia, cuya belleza era clara pero distante, pareció tomarse un momento antes de responder. Se reclinó en su silla, con los ojos ligeramente bajos. «Conozco a Roland desde hace muchos años, Monsieur Poirot», dijo lentamente, con voz firme pero teñida de una pizca de melancolía. «Él es un hombre complicado. No tengo ninguna duda de que alguien querría hacerle daño, pero no puedo entender por qué». La mirada de Poirot se agudizó. «¿Y usted, señorita Cray? ¿Qué hay de su relación con el señor Fielding? ¿Hay algo que pueda decirme sobre él, que pueda arrojar luz sobre esta situación?» Los ojos de Lavinia parpadearon por un momento, antes de recomponerse. «Lo que usted pregunta no es simple, Monsieur Poirot. Yo, Dotim», hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Una vez amé a Roland, pero él no correspondía a mis sentimientos. Siempre estaba tan consumido por su trabajo, sus inventos. Y cuando supe que se había comprometido con Celia, yo me sentí traicionada». Poirot se inclinó hacia adelante y su mirada se suavizó. «Usted lo amaba, pero él no le correspondía. Eso, lo entiendo. Algo doloroso, ¿verdad? Pero le pregunto, señorita Cray, ¿esta traición le hizo sentir enojo hacia él? ¿Le desearía daño?» Los labios de Lavinia se tensaron y apartó la mirada. «No, Monsieur Poirot, nunca le haría daño a Roland. No puedo negar que me sentí herido, pero nunca le desearía la muerte. Mis sentimientos por él se han desvanecido hace mucho tiempo». Poirot la estudió atentamente con expresión pensativa. «Ah, sí, el corazón. Es algo extraño. ¿No es así, señorita Cray? Pero el corazón no miente. Solo nosotros lo hacemos cuando queremos protegernos de la verdad». Los ojos de Lavinia parpadearon con algo. ¿Era miedo? ¿Arrepentirse? Ella se puso de pie abruptamente. «No tengo nada más que añadir, señor Poirot. Le he contado todo lo que sé». Poirot asintió, todavía tranquilo pero con la mirada intensa. «Muy bien, señorita Cray, pero recuerde esto. La verdad no siempre es lo que queremos escuchar». Cuando salimos de la habitación, no pude evitar preguntarme acerca de las señales sutiles que había visto en la reacción de Lavinia. Poirot había captado algo debajo de su exterior tranquilo. ¿Pero qué? La última entrevista del día fue con el señor Félix March, socio comercial y financiero de Roland. Félix era un hombre elegante, su traje impecablemente confeccionado y cada palabra que decía cuidadosamente medida. Nos saludó con una sonrisa fácil y un apretón de manos firme, de esos que hablan de alguien acostumbrado al poder y la influencia. Sin embargo, cuando Poirot y yo nos instalamos en el estudio, pude ver que debajo de su pulido exterior, Félix era un hombre de secretos. «Ah, Monsieur Poirot, capitán Hastings», dijo, sentándose en la silla frente a nosotros. «Confío en que estés disfrutando de tu tiempo en Ashcombe Manor. Debo admitir que es un lugar bastante hermoso para un retiro». Poirot ofreció una sonrisa educada, aunque me di cuenta de que no estaba allí para hablar de la belleza de la finca. «Sí, señor March, es un lugar realmente hermoso, pero me temo que nuestro negocio es mucho más serio que el entorno. Debo preguntarle sobre Roland Fielding y las recientes amenazas contra él. ¿Qué puede decirme?» La sonrisa de Félix vaciló, solo una fracción de segundo demasiado larga para ser convincente. «¿Amenazas? Oh, sí, he oído hablar de ellas. Bastante angustiosas, debo decir. Pero no tengo motivos para creer que sean algo más que las acciones de un rival o de alguien que intenta sabotear el trabajo de Roland. Le aseguro, Poirot,
que he visto muchos casos similares en mi carrera. La mirada de Poirot se endureció. Ya veo. ¿Y qué hay de su propia participación en estos asuntos, Monsieur March? Su nombre ha sido mencionado en relación con la invención. ¿Le importaría dar más detalles sobre su papel? Los ojos de Félix parpadearon momentáneamente, y noté un cambio sutil en su postura. Bueno, por supuesto, Poirot. He estado apoyando financieramente a Roland. Su trabajo es prometedor, y creo en su potencial. Pero no he estado involucrado directamente en sus actividades diarias. En cuanto a la invención, Roland se ha encargado de las patentes y los aspectos técnicos. Mi participación ha sido estrictamente financiera. Poirot se inclinó hacia adelante y su tono fue más insistente. Y sin embargo, Monsieur March parece ansioso por distanciarse del asunto. Dígame, ¿tiene una coartada para la noche en que se pronunció la última amenaza? Félix sonrió suavemente, aunque el encanto de sus ojos no llegó a sus labios. Por supuesto que sí. Estaba con un colega, ¿sabes? Estábamos hablando de negocios durante la cena, y él puede dar fe de mi paradero. De hecho, tengo una carta suya que confirma nuestro encuentro. Poirot enarcó una ceja. ¿Una carta, señor? Es una forma interesante de coartada. Qué conveniente que haya llegado justo a tiempo para limpiar su nombre. La sonrisa de Félix se hizo más tensa. Por supuesto, Poirot. Solo estoy tratando de ser útil. Si lo desea, le traeré la carta. Poirot lo estudió durante un largo momento antes de levantarse. Creo que por ahora hemos terminado, Monsieur March. Pero recuerde, el detalle más pequeño a menudo puede revelar la verdad más grande. La expresión de Félix nunca vaciló, pero me di cuenta de que Poirot había plantado una semilla de duda en su mente. Había algo que no estaba del todo bien en su fachada cuidadosamente construida. Después de la entrevista con Félix March, Poirot y yo nos retiramos a un rincón tranquilo de Ashcombe Manor para considerar el asunto más a fondo. Había sentido, al igual que Poirot, que había algo más en el encantador financiero de lo que parecía a simple vista. Su exterior suave, su comportamiento tranquilo, todo parecía perfectamente elaborado, como un hombre desempeñando un papel en lugar de vivir su vida. Poirot, siempre observador, había notado algo en la coartada de Félix que ni yo ni nadie había captado al principio. La coartada que Félix le había proporcionado era irrefutable, o eso parecía. Había afirmado estar cenando con un colega de negocios la noche del envenenamiento de Roland, y este colega había escrito una carta, llegando convenientemente justo a tiempo, para confirmar la historia de Félix, demasiado conveniente, como había señalado Poirot. Sentado junto a Poirot, lo vi sacar la carta del bolsillo de su abrigo. Lo estudió cuidadosamente, girando el papel en sus manos con la precisión de un joyero examinando una gema rara. «Mon ami», murmuró Poirot, su voz apenas era más que un susurro. «Hay algo mal en esta carta». Me incliné, intrigada. «¿Qué pasa, Poirot?» Poirot dio unos golpecitos en la carta y recorrió el papel con el dedo mientras hablaba. La carta, mire de cerca, Hastings, está fechada ayer, pero hace referencia a una reunión que, según la propia carta, tendrá lugar mañana. Un descuido de lo más curioso, ¿n'est-ce pas? Parpadeé, leyendo la carta por encima de su hombro. Efectivamente, ahí estaba. La carta describía una reunión que iba a tener lugar al día siguiente. «¡Eso es imposible!», exclamé. «¿Cómo podría fecharse ayer cuando se habla de mañana?» Poirot sonrió, su rostro iluminado por ese brillo travieso que yo había llegado a reconocer. «Exactamente, Hastings. Félix March ha cometido un error, uno que no esperaba que nadie notara. Una carta del futuro, entregada en el presente. Qué descuidado, ¿no crees?» Podía sentir mi pulso acelerarse cuando las piezas comenzaron a encajar en su lugar. «¿Pero cómo apunta eso a Félix?», pregunté, mi mente acelerada. Poirot volvió a guardar la carta en su bolsillo, con expresión tranquila,
pero con un dejo de satisfacción. Porque, amigo mío, no es solo el error lo que revela la culpabilidad de Félix, es el hecho de que pensó que no miraríamos con suficiente atención. Supuso que su coartada, basada en un defecto tan obvio, no sería cuestionada. Eso, Hastings, es la señal de que alguien oculta algo. Félix pensaba que todos éramos tontos. Murmuré en voz baja, mientras una sensación de incredulidad se apoderaba de mí. ¿Pero por qué el error, Poirot? ¿Por qué no simplemente inventar una coartada más convincente? La mirada de Poirot permaneció enfocada, y su respuesta llegó con la certeza que esperaba de él. Porque, amigo mío, la verdad siempre es más simple de lo que pensamos. Félix Marsh nos subestimó, y eso, como puedes ver, será su perdición. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a revelarse más capas del misterio, capas que sugerían algo mucho más oscuro de lo que había imaginado inicialmente. Roland Fielding, aunque estuvo inconsciente durante la mayor parte de la investigación, se había estado recuperando bajo cuidadosa sedación. Su estado físico estaba mejorando, pero su mente aún estaba nublada por el veneno que casi le había quitado la vida. Fue durante uno de sus breves momentos de lucidez que Roland murmuró algo que llamó la atención de Poirot. Estaba sentado en un rincón de la habitación, observando la tranquila actividad, cuando Roland, con voz débil y tensa, pronunció el nombre Charles. Sus palabras fueron apenas audibles, pero lo suficientemente claras como para que los agudos oídos de Poirot las captaran. Los ojos de Poirot se abrieron ligeramente mientras se inclinaba más cerca de la cama, con el rostro lleno de curiosidad. «¿Carlos?», repitió en voz baja. «¿Cómo se llama este?», me pregunto. Yo también estaba intrigado. Roland no había podido comunicarse mucho, pero esta repentina mención de un nombre parecía fuera de lugar. «¿Crees que esto, Carlos, podría ser una pista?», le pregunté a Poirot. Poirot se enderezó con expresión pensativa. «Puede ser, Hastings. No es raro que el subconsciente revele verdades ocultas durante momentos de debilidad. ¿Pero por qué, Charles?». Poirot se volvió hacia mí y sus ojos brillaron con ese familiar destello de perspicacia. «Verás, Hastings, este nombre debe significar algo para Roland, algo enterrado profundamente en sus pensamientos. Debemos descubrir quién es. Carlos es». Más tarde ese día, la investigación de Poirot lo llevó a la habitación de Lavinia Cray. Allí, entre sus pertenencias, encontró algo curioso: una postal de Berlín. Era una imagen hermosa que representaba un lugar famoso de la ciudad, pero lo que llamó la atención de Poirot fue la dirección escrita en el reverso. La dirección estaba marcada con un círculo rojo y señalaba un lugar específico en Berlín, un lugar vinculado a un escándalo largamente olvidado en el mundo de las invenciones y las patentes. «Ah, Carlos», murmuró Poirot mientras estudiaba la postal. «La conexión se vuelve más clara ahora». Al parecer, Lavinia había visitado Berlín recientemente, aunque no estaba claro por qué había llegado a tales extremos para ocultar su participación en esta dirección. Poirot no tenía ninguna duda de que el misterio del envenenamiento de Roland estaba ligado a algo mucho más profundo que el mero sabotaje. Estaba vinculado a un pasado oscuro, y el invento de Roland fue la clave. «Quizás», dijo Poirot, su voz teñida de anticipación, «no estamos lidiando con simples celos, Hastings. No, esta es una historia de traición y venganza, una historia tan antigua como el tiempo mismo». Me paré a su lado, mi mente acelerada. «¿Pero qué significa todo esto, Poirot? ¿Quién es?» «Carlos». Los labios de Poirot se curvaron en una pequeña y enigmática sonrisa. «Ah, Hastings, la verdad es como un tapiz. Hay que seguir cada hilo, desenredar cada pista. Pero tenga la seguridad de que encontraremos la respuesta. El nombre Carlos nos llevará al corazón de este misterio». Mientras Poirot estaba de pie frente a la ventana, contemplando la niebla que ahora envolvía Ashcombe Manor,
no pude evitar la sensación de que estábamos al borde de algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado inicialmente. Las piezas empezaban a encajar, pero el rompecabezas final aún estaba lejos de estar completo. Poirot estaba sumido en sus pensamientos cuando entré en su estudio a la mañana siguiente, y sus ojos penetrantes recorrieron la misteriosa carta y los hilos desarticulados que la conectaban con los diversos elementos del caso. Estaba sentado ante su escritorio, golpeando rítmicamente con los dedos el borde del papel, como si estuviera desenredando un intrincado nudo. Lo miré por un momento, intrigada por su silencio. «Poirot, pareces perdido en tus pensamientos», dije, rompiendo el silencio. «¿Qué te preocupa?» Él no respondió de inmediato. Su mirada todavía estaba fija en la carta que había sacado del bolsillo de su abrigo. Finalmente, levantó la vista hacia mí con expresión contemplativa. «Hastings, creo que estamos lidiando con más de lo que imaginamos al principio. La carta, ya ve». Hizo un gesto hacia el papel frente a él. «Contiene algo bastante peculiar». Miré la carta. El críptico mensaje que contenía todavía me dejaba perplejo. El asesinato se cometerá mañana, y la clave está en lo que suceda hoy. Poirot se reclinó en su silla, golpeándose pensativamente la barbilla con los dedos. Esta frase, «¿Qué pasa hoy?», me persigue. ¿Qué podría significar? ¿Podría referirse a una fecha real del calendario? ¿O es una metáfora de algo mucho más esquivo? Hizo una pausa por un momento. Las ruedas de su mente giraban rápidamente. «Ah, pero no son solo las palabras en sí. Es el momento. Verás, Hastings, alguien está jugando con el tiempo, manipulándolo como un títere con hilos. Están utilizando el mañana como una trampa, y nosotros debemos seguir el hilo». Fruncí el ceño, confundida por sus crípticas reflexiones. Pero ¿cómo puede una carta ser tan precisa sobre algo que aún no ha sucedido? Poirot sonrió, y sus ojos brillaron con esa familiar mezcla de sabiduría y diversión. «Ah, verás, mon ami, lo que importa son las sutilezas, y ahí es donde está la respuesta». Poirot se levantó bruscamente y se dirigió hacia la ventana. «Creo que la respuesta está aquí». Señaló el periódico que había colocado al lado de la carta. Lo habían entregado en Ascombe Manor la noche anterior. Algo raro e inusual. El periódico estaba fechado el día siguiente. Parpadeé confundido. «¿Un periódico de mañana?», dije, sacudiendo la cabeza. «Pero eso es imposible. ¿Cómo podría...?» Poirot levantó un dedo para hacerme callar con la mirada fija en la página. «Precisamente, Hastings, ¿cómo podría ser? Y, sin embargo, aquí está. Un periódico fechado mañana, entregado hoy». Mi mente se aceleró cuando las implicaciones de este pequeño detalle comenzaron a asimilarse. ¿Quieres decir que alguien había arreglado que este periódico se entregara temprano, creando confusión deliberadamente? Poirot asintió con expresión seria. «De hecho, alguien pretendía que viéramos esto. Sabían que la aparente contradicción nos sorprendería. Es una mala dirección inteligente, Hastings, pero también es una pista». Me acerqué al periódico y mis ojos recorrieron los titulares. «¿Qué crees que significa esto, Poirot? ¿Cómo se relaciona con el caso?» Poirot sonrió levemente, su voz llena de tranquila certeza. «Significa que el tiempo no es lo que parece. Quienquiera que esté detrás de esta trama entiende el tiempo de una manera que nosotros no. El rompecabezas está a punto de revelarse, Hastings, y cuando lo haga, todo tendrá sentido». La frustración había comenzado a instalarse a medida que pasaban los días y las investigaciones de Poirot nos llevaron por caminos más sinuosos. Habíamos descubierto varias rarezas, pistas que no cuadraban del todo, pistas falsas que nos llevaban en diferentes direcciones. Pero la verdad todavía parecía esquiva. Había permanecido en silencio durante algún tiempo, observando a Poirot mientras revisaba meticulosamente los detalles del caso, pieza por pieza. Pero finalmente mi paciencia llegó a su límite. «Poirot», dije, alzando ligeramente la voz,
Has estado muy tranquilo durante todo esto, pero no puedo evitar la sensación de que estamos perdiendo el tiempo. Felix Marsh es el culpable obvio. Tiene tanto el motivo como los medios para dañar a Roland, y estoy convencido de que está ocultando algo. Poirot me miró con expresión ilegible. «¿Félix? ¿Dices? Ah, Hastings, es fácil seguir el camino obvio, ¿no es así? Ver el exterior pulido de un hombre y creer que es la verdad. Pero te aseguro, amigo mío, que nada es lo que parece». Me incliné hacia adelante, frustrada. «¿Pero qué más hay ahí, Poirot? Fue uno de los últimos en ver a Roland antes del envenenamiento. Es un financiero, alguien que tiene mucho que ganar con la muerte de Roland». «Encaja». Poirot suspiró y sacudió la cabeza, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. «Verás, Hastings, piensas con tus emociones, no con tu intelecto. Félix puede parecer el sospechoso obvio, pero a menudo las respuestas más simples son las más engañosas. Debemos ser pacientes. Debemos observar, no solo actuar por instinto». Sacudí la cabeza con exasperación. «Siempre estás tan tranquilo, Poirot. ¿Cómo lo haces? Estoy seguro de que él es el que está detrás de esto». Los ojos de Poirot se suavizaron cuando puso una mano en mi hombro. «Porque, amigo mío, no veo con tus ojos, veo con mis pequeñas células grises. Y si bien Félix puede parecer la elección obvia, la verdad es mucho más compleja que eso. Pero no te preocupes, encontraremos la respuesta». Esa misma tarde, cuando la noche empezaba a sentarse en Ashcombe Manor, el comportamiento de Poirot cambió. Se había vuelto más tranquilo, más concentrado, y su mente claramente corría hacia una conclusión. Pude sentir el cambio en él mientras caminaba hacia la puerta del estudio. Sus ojos parpadeaban con una certeza tácita. «Hastings», dijo Poirot, volviéndose hacia mí con una expresión de tranquila confianza. «Creo que es hora. Debemos reunir a todos en el salón. El juego está en marcha y he descubierto la verdad». Lo miré sorprendido. «¿La verdad? ¿Lo has resuelto, Poirot?» Él sonrió, con un leve rastro de triunfo en sus ojos. «Ah, amigo mío, no del todo. Pero he descubierto lo suficiente como para saber que la solución está a nuestro alcance. Debemos reunir a los jugadores. Ha llegado el momento de revelar lo que he descubierto». Sentí un escalofrío de anticipación recorrerme. Este era el momento que estábamos esperando. Poirot había armado el rompecabezas y ahora era el momento de desvelar el misterio. Nos dirigimos al salón, donde el coronel Ashcombe, Lavinia y Félix ya estaban reunidos, con rostros ansiosos y expectantes. El aire de la habitación estaba cargado de tensión cuando Poirot se plantó ante ellos, y su presencia atrajo la atención de todos. «Damas y caballeros», dijo Poirot, con voz firme y segura, «los he reunido aquí no solo para confrontarlos con la verdad, sino para revelarles la respuesta a este misterio tan desconcertante». Mientras la sala quedó en silencio, observé a Poirot, sabiendo que la revelación final era inminente. La respuesta estaba cerca, y Poirot estaba a punto de llevarnos a todos hacia ella. La tarde había caído pesadamente sobre Ashcombe Manor, la otrora serena propiedad ahora envuelta en un aire de tensión palpable. Afuera había comenzado a gestarse una tormenta. Su viento aullaba a través de las rendijas de las viejas ventanas. Los árboles se inclinaban y gemían bajo el vendaval, y sus sombras se extendían inquietantemente por los pasillos poco iluminados. En el interior, el salón no estaba mejor iluminado. La luz parpadeante de una única vela sobre la repisa de la chimenea proyectaba largas sombras contra las paredes, haciendo que la habitación pareciera aún más opresiva. No pude evitar sentir una sensación de inquietud mientras estaba junto a Poirot, observando a los demás mientras se reunían lentamente en la habitación. Coronel Ashcombe, Lavinia Cray y Felix Marsh. Cada uno de ellos entró con aire de incertidumbre. Sus rostros delataban el nerviosismo que los dominaba.
Estaba claro que ninguno de ellos sabía lo que Poirot había descubierto, y pude ver la tensión creciendo en sus ojos. Poirot, como siempre, seguía siendo la viva imagen de la calma. Su mirada aguda recorrió a los sospechosos reunidos, su presencia inquebrantable pero serena. El contraste entre su comportamiento sereno y la palpable incomodidad de los demás fue sorprendente. Retrocedí, observando la escena, todavía confundido por toda la situación. «Mon ami, ¿lo sientes?», preguntó Poirot en voz baja, como si leyera mis pensamientos. Lo miré, todavía un poco desconcertada por su confianza. «¿Qué quieres decir?» «La tormenta, Hastings, no está solo afuera. No, está aquí, en esta habitación. Una tormenta de secretos, de mentiras, y la verdad». Hizo una pausa dramática, dejando que el silencio flotara en el aire. «La verdad saldrá a la luz pronto, muy pronto». Sus palabras, aunque pronunciadas con la precisión habitual, tenían un peso que me inquietó. Era como si Poirot supiera algo que nosotros ignorábamos, algo que lo cambiaría todo. Los invitados se acomodaron en sus asientos, pero su postura no era cómoda. La espalda del coronel Ashcombe estaba rígida, las manos de Lavinia retorcidas en su regazo, y Félix, aunque intentaba proyectar un aire de tranquilidad, sus ojos se movían nerviosamente hacia la puerta, como si buscara una vía de escape. Poirot estaba de pie ante ellos, con las manos cuidadosamente cruzadas delante de él y los ojos entrecerrados con la intensidad de un hombre a punto de desenmascarar un gran engaño. «Ha llegado el momento», dijo con voz firme. «He observado, he deducido, y ahora revelaré la verdad que yace escondida bajo vuestros velos de engaño». El aire de la habitación pareció volverse más frío, y el viento del exterior se intensificó como si la naturaleza misma se estuviera preparando para la revelación. Y, sin embargo, Poirot se mantuvo firme, con una confianza inquebrantable, mientras los demás se removían inquietos en sus asientos. Podía sentir el cambio en la habitación. Algo estaba a punto de romperse, y Poirot era la calma en el centro de todo. Poirot se movía con gracia, con pasos deliberados mientras recorría la habitación, cada movimiento calculado, cada gesto decidido. Lo observé, cautivada por su comportamiento tranquilo mientras recogía la misteriosa carta y la colocaba sobre la mesa ante el grupo reunido. «Todo comienza con esta carta», dijo Poirot, con su voz cargada de significado. Una carta que prometía un asesinato y predecía el futuro. Pero, amigo mío, ¿qué es más revelador que el mensaje en sí? Miré la carta, todavía sin estar segura del significado completo. Pero la carta hablaba de un asesinato por venir. Esa es la pista, ¿no? Poirot asintió. Sus ojos brillaban con esa luz peculiar que siempre precedía a sus revelaciones. Sí, pero no es solo el mensaje lo que es importante, es la fuente del mensaje. Volvió a levantar la carta y la giró lentamente, revelando los detalles sutiles que otros podrían pasar por alto. Este documento, este material de oficina elegante y finamente elaborado, coincide con el material de oficina personal de uno de nuestros sospechosos, Monsieur Félix Marche. Los ojos de Félix se abrieron un poco, aunque rápidamente ocultó su reacción. «No veo qué importancia tiene eso», dijo, su voz firme, pero que traicionaba un atisbo de inquietud. «Muchas personas utilizan el mismo tipo de papel. No es ninguna revelación». Poirot sonrió levemente, con un brillo de complicidad en sus ojos. «Ah, Félix, no estás del todo equivocado. Pero lo que es más interesante, mon ami, es el hecho de que la carta fue entregada en circunstancias tan misteriosas. Una carta sin firma, pero que lleva consigo la marca de tu papelería personal». Félix se removió incómodo en su asiento. «Te lo dije, no tuve nada que ver con esto». La mirada de Poirot permaneció firme mientras continuaba. «Y sin embargo, esta carta no es la única pista, ¿verdad? Hay algo más, algo que descubrí en la habitación de Lavinia». Se volvió hacia Lavinia,
y entrecerró los ojos como si analizara sus propios pensamientos. Lavinia se puso ligeramente rígida, pero Poirot siguió adelante. Verás, Hastings, la pista no estaba solo en la carta, estaba en la papelera. Poirot hizo una pausa para causar efecto, asegurándose de que todos los ojos estuvieran puestos en él. En esa papelera encontré un periódico con fecha de mañana. Pude escuchar un grito ahogado colectivo de los demás. Yo también quedé desconcertado. Las implicaciones fueron sorprendentes. ¿Un periódico de mañana? Repetí, incapaz de ocultar mi incredulidad. Pero eso es imposible. Ah, Hastings, eso es lo que piensas, dijo Poirot con una sonrisa. Era un detalle sutil, pero estaba ahí, mirándonos a la cara. Un periódico entregado antes de su tiempo, en una fecha que no debería haber sido posible, y fue encontrado nada menos que en la habitación de la señorita Cray. Lavinia pareció sorprendida, y su rostro delató momentáneamente un destello de miedo. Rápidamente lo ocultó, pero Poirot ya lo había visto. Lavinia, querida, ¿qué nos dice esto? ¿Qué te dice a ti? Lavinia vaciló y se retorció las manos en el regazo mientras miraba el suelo. Al principio no dijo nada, pero la mirada fija de Poirot pareció arrancarle las palabras. Yo no sé lo que estás sugiriendo, dijo en voz baja, aunque su voz carecía de la convicción que seguramente esperaba proyectar. Poirot sonrió amablemente, aunque su sonrisa tenía cierta agudeza. La verdad no siempre es fácil de afrontar, señorita Cray, pero saldrá a la luz, siempre sale a la luz. Volviendo a centrar su atención en Félix, el tono de Poirot se volvió aún más deliberado. Monsieur Marsh, todavía tenemos que discutir su papel en este asunto, ¿verdad? Usted y su conveniente coartada. Una carta que llega justo a tiempo para confirmar su inocencia, pero que obviamente está fechada incorrectamente. Nos dice, ¿no es así que tiene algo que ocultar? El comportamiento de Félix flaqueó, pero se recuperó rápidamente. Esto es absurdo, dijo, levantándose abruptamente. Soy un hombre de negocios, no un criminal. Poirot permaneció sentado, sin apartar su mirada tranquila de Félix. Ah, pero verá, señor Marsh, eso es precisamente lo que lo hace peligroso. El mero hecho de que crea que puede engañar a los demás con un descuido tan flagrante. A medida que la tensión se hacía más fría en la habitación, pude ver cómo se desarrollaba el plan de Poirot. Cada pieza encajaba con meticulosa precisión. Y aunque todavía no podía ver el panorama completo, tenía una cosa segura. El momento de la verdad estaba sobre nosotros. La habitación quedó en silencio mientras Poirot giraba lentamente la postal de Berlín en sus manos. Lo había estado sosteniendo durante algún tiempo, sus dedos trazando la imagen familiar del famoso monumento. Había despertado mucha intriga cuando lo encontramos en la habitación de Lavinia Cray, especialmente por sus misteriosas marcas y la dirección rodeada de un círculo en tinta roja. Pero ahora, mientras Poirot seguía escrutándolo, su expresión había cambiado. «Ah, Hastings», dijo con una pausa pensativa, «verás, esta postal no es lo que pensábamos que era». Su voz era tranquila, pero llena de la tranquila certeza de un hombre que acababa de desentrañar una parte crucial del rompecabezas. Lo observé atentamente, todavía sin estar seguro de hacia dónde quería llegar con esto. «¿No es lo que pensábamos?», repetí, inclinándome hacia adelante en mi silla. «¿Quieres decir que no estaba relacionado con el invento o el trabajo de Roland?» Poirot meneó la cabeza con una sonrisa que apenas rozó sus labios. «No, no. Esta es la naturaleza de la mala dirección. Nunca se trató de la invención, Hastings. Se trataba de la persona, de Lavinia y sus sentimientos». Levanté una ceja, intrigada. ¿Lavinia? ¿Pero cómo se conecta esta postal con ella? Los ojos de Poirot se suavizaron y su mirada nunca abandonó la postal. «Verás, mon ami, Lavinia tenía un pasado con Roland, y aunque no lo hubiera admitido, lo amó una vez. Pero el amor, como sabemos, no siempre es correspondido, y esa angustia
Al parecer, le pasó factura. Esta postal no pretendía engañarnos sobre el invento. No, era un recuerdo, una reliquia de una época en la que Lavinia había estado cerca de Roland. Ella fue a Berlín, sí, pero no por ninguna razón siniestra. Fue a olvidar, para tratar de superar sus sentimientos. Sentí una punzada de sorpresa. ¿Entonces la postal era solo un símbolo de su amor perdido? ¿Nada que ver con el invento? Poirot asintió lentamente. Exactamente, Hastings. Es una pista falsa, nada más. No tiene ningún motivo siniestro, ningún complot contra Roland. Su interés en la postal nació de un corazón roto, no de un plan tortuoso. Me recosté, un poco castigada por la simplicidad de todo. Aquí había estado pensando que la postal contenía la clave del misterio, cuando en realidad era una señal de algo mucho más humano. Un amor no correspondido que, al final, no había jugado ningún papel en el engaño mayor. La tensión que reinaba en la habitación aún no se había disipado, aunque Poirot ya había hecho sus primeras revelaciones. Mientras el grupo de sospechosos se reunía, con sus rostros todavía llenos de incertidumbre e inquietud, la confianza de Poirot permaneció inquebrantable. Era metódico, y cada una de sus palabras estaba diseñada para eliminar las capas de desvío que habían nublado nuestro juicio hasta ahora. El juego, como dicen, está en marcha, comentó Poirot con una tranquila sonrisa, mientras su mirada oscilaba entre Lavinia, el coronel Ashcombe y Félix. Pero es un juego de engaño, amigos míos, y la verdad, como siempre, se encuentra debajo de la superficie. Vi cómo Poirot se volvía primero hacia Lavinia, su voz ahora más suave, pero no menos directa. Señorita Cray, debo confesar que tenía sospechas sobre sus encuentros secretos con un artista. Encuentros que parecían clandestinos, ¿no? Al principio me pregunté si estos encuentros podrían haber estado relacionados con el crimen, tal vez celos o tal vez una pelea de amantes. Lavinia se puso ligeramente rígida, aunque no se inmutó ante las palabras de Poirot. No fue nada de eso, respondió rápidamente, su voz firme pero teñida con un toque de defensiva. No tenía intención de hacerle daño a Roland. Las reuniones fueron con un artista, sí, pero solo para discutir un proyecto en el que estaba trabajando. Nada más. Poirot asintió con expresión ilegible. Le creo, señorita Cray. No hay malicia en usted. No fueron sus celos los que guiaron sus acciones, sino su dolor. Un dolor que hace mucho que se desvaneció, y sin embargo, mantuvo oculto el secreto de sus sentimientos. Los hombros de Lavinia se relajaron ligeramente. Había dado por sentado que Poirot la había considerado sospechosa, pero ahora estaba claro que había visto la verdad. Sus encuentros con el artista fueron simplemente una distracción, una diversión para ella misma para afrontar el pasado. Poirot se volvió entonces hacia el coronel Ashcombe y su tono cambió ligeramente. «Coronel, usted también tiene sus sospechas sobre el invento, ¿no es así? Ha dudado de la legitimidad del trabajo de Roland, temiendo que haya sido robado a otros o tal vez manipulado para obtener ganancias financieras». El ceño de Ashcombe se frunció mientras se movía incómodo en su silla. Sí, tenía preocupaciones. No confiaba en los métodos de Roland, en sus antecedentes. El legado de su padre no era limpio. Poirot sonrió suavemente y sus ojos brillaron con una tranquila comprensión. «Ah, coronel, verá, sus sospechas estaban fuera de lugar. El invento de Roland no fue el problema aquí. Su pasado, aunque problemático, no tiene relación con el crimen que estamos investigando. El invento es legítimo. Es la persona detrás del crimen a quien debemos mirar, no la creación». El coronel pareció desinflarse ligeramente y el peso de sus sospechas desapareció. Él asintió lentamente. «Tienes razón, Poirot. Permití que mis miedos nublaran mi juicio. Pido disculpas por eso». La mirada de Poirot se desvió hacia Félix, que había permanecido inusualmente silencioso durante la conversación. «¿Y usted, Monsieur March?», dijo Poirot. Su voz se hizo más intensa.
Tú, que te has mantenido al margen, observando cómo los demás discutían y señalaban con el dedo. Has sido el más cauteloso, el más cuidadoso con tus palabras. Te has construido una coartada, una que parecía infalible, pero que tiene un defecto innegable. Los ojos de Félix se entrecerraron. ¿Qué estás sugiriendo, Poirot? Poirot sonrió levemente, con las manos cruzadas frente a él, mientras se reclinaba en su silla. Ah, la carta, Félix, tu carta de coartada, tan convenientemente programada, tan perfectamente elaborada, pero está fechada incorrectamente. Hace referencia a un evento que aún no había sucedido. Un error, pero uno que no pensaste que nadie notaría. Y es ese error el que te deshará. El rostro de Félix palideció levemente, pero se recuperó rápidamente, y sus labios se torcieron en una sonrisa. ¿Crees que cometí un error? Esto es absurdo. La expresión de Poirot era tranquila, casi compasiva. No es absurdo, señor March. Es la clave de su perdición. Pensó que podría engañarme con su carta y su encanto, pero subestimó el poder de la observación. Y ahora pagará el precio. Félix se movió incómodo y las paredes se cerraron a su alrededor. Me di cuenta de que las palabras de Poirot estaban empezando a asimilarse. La forma tranquila y metódica en que había desmontado cada pista falsa, cada pieza de desvío, estaba dejando a Félix sin ningún lugar donde esconderse. Poirot se levantó y su voz resonó con firmeza. La verdad, amigos míos, es simple una vez que se revela. Todos ustedes han desempeñado su papel en esta farsa, pero solo una persona está en el centro de todo. Y esa persona, Monsieur March, es usted. El salón estaba lleno de tensión, y ahora todos los sospechosos guardaban silencio bajo el peso de la penetrante mirada de Poirot. El aire se sentía cargado, como si algo trascendental estuviera a punto de suceder. El coronel Ashcombe, Lavinia Cray y Félix March estaban sentados frente a Poirot, cada uno aparentemente atrapado en sus propios pensamientos. El misterio que nos había mantenido cautivos durante tanto tiempo finalmente estaba llegando a su conclusión, y Poirot, como siempre, era la calma en el centro de la tormenta. Poirot estaba de pie ante el grupo reunido, con las manos elegantemente cruzadas delante de él y su expresión ilegible. El fuego crepitaba suavemente en el rincón, proyectando sombras parpadeantes contra las paredes. Afuera el viento se había arreciado, aullando entre los árboles, añadiendo una nota espeluznante a la atmósfera ya tensa. «Mon ami», comenzó Poirot, dirigiéndose a mí en voz baja, casi teatral. «Hemos llegado al momento de la verdad. Es hora de revelar quién está detrás de esta intrincada red de mentiras». Me moví incómodamente en mi asiento, sin saber cómo haría Poirot su último movimiento. Lo había visto trabajar incansablemente durante los últimos días, su mente siempre varios pasos por delante, pero ahora, a medida que se acercaba el momento, no pude evitar sentir una sensación de pavor. Poirot se volvió hacia Félix March con una mirada penetrante e implacable. «Monsieur March», dijo, elevando ligeramente la voz, «tú, que permaneciste tan tranquilamente en el fondo, observando cómo los demás tropezaban, pensando que eras inteligente. Eres tú quien ha tejido esta red de engaños». El rostro de Félix se tensó y pude ver un destello de pánico en sus ojos. Se movió inquieto en su silla, pero no dijo nada. Su silencio traicionaba un nerviosismo que ya no podía ocultar. Poirot dio un paso adelante. Su voz se volvió más contundente mientras continuaba. «Félix March, descubriste que el invento de Roland Fielding valía mucho más de lo que nadie había pensado. Viste el potencial, la gran fortuna que podría generar. Y entonces ideaste un plan para deshacerte de Roland, asesinarlo y reclamar el invento como tuyo». Félix abrió la boca para protestar, pero Poirot levantó una mano para hacerle callar. «Pero no te detuviste ahí, ¿verdad? No,
Eras demasiado inteligente para eso. Sabías que un asesinato sin una coartada sería sospechoso. Entonces, falsificaste una carta, una coartada perfecta, retroactiva con tanta precisión, pero que contenía un defecto crítico. El rostro de Félix se había vuelto pálido, y pude ver las piezas del rompecabezas encajando en su mente. Abrió la boca de nuevo, pero no salió ninguna palabra. Los ojos de Poirot brillaron con la satisfacción de un hombre que finalmente había resuelto el enigma. Verá, Monsieur March, la carta que usted falsificó estaba fechada basándose en el periódico que sabía que llegaría temprano. Un periódico fechado mañana, entregado hoy. Fue su error, el fatal. Pensó que nadie notaría la discrepancia, pero yo lo hice. Los ojos de Félix recorrieron nerviosamente la habitación. «¡Esto es una locura!», gritó finalmente, poniéndose de pie. «Yo no...» Poirot levantó una mano. Su expresión se suavizó, pero no menos intensa. «Ah, pero lo hizo, señor March. Pensó que era inteligente y que nadie se daría cuenta de su engaño. Pero la verdad, como siempre, tiene una manera de revelarse». Me volví hacia los demás en la habitación, el coronel Ashcombe y Lavinia. Ambos miraban ahora a Félix con una mezcla de incredulidad y horror. Estaba claro que no habían sospechado de él, aunque las revelaciones de Poirot empezaban a hacer que la verdad fuera innegable. Poirot dio un paso atrás y bajó la voz en un tono definitivo. «Félix March, tu codicia y ambición te han llevado a este punto. Mataste a un hombre por dinero, por poder, por algo que nunca fue realmente tuyo. Y ahora pagarás el precio». La habitación quedó atónita en un silencio, mientras las palabras de Poirot resonaban en el aire. Félix, acorralado y expuesto, no tuvo escapatoria. Su comportamiento una vez confiado se había derrumbado por completo, y todo lo que quedaba era la culpa de sus acciones, expuesta ante todos. Por un momento, Félix permaneció de pie, sus ojos yendo de una persona a otra, sus manos temblando levemente mientras se agarraba al respaldo de su silla. Parecía un hombre que sabía que lo habían atrapado, pero aún se aferraba desesperadamente a la esperanza de que de alguna manera podría salir de ello. Poirot, como siempre, mantuvo la compostura. Su mirada nunca se apartó de Félix mientras estaba frente a él. Su presencia casi magnificaba la tensión en la habitación. Pude ver las ruedas girar en la mente de Félix, la comprensión de que su coartada cuidadosamente construida había sido destrozada, que sus mentiras habían quedado expuestas. «No puedes probarlo», escupió finalmente Félix, con la voz temblando con una mezcla de ira y miedo. «No tienes pruebas, yo no». Pero la tranquila voz de Poirot lo interrumpió, cortando el aire como una espada. «Oh, pero tengo pruebas, Monsieur March. Tengo todas las pruebas que necesito. Verá, el periódico, el que llegó temprano, fue la clave. Fue su error. Me llevó directamente a usted». El rostro de Félix palideció y retrocedió, como si el peso de la verdad lo hubiera golpeado repentinamente como un golpe físico. Abrió la boca de nuevo, pero no salió ninguna palabra. La habitación se sentía pesada, y por un momento pensé que podría colapsar bajo la presión. «Lleva tanto tiempo huyendo de la verdad, Monsieur March», continuó Poirot, suavizándose el tono. «Pero ahora no hay escapatoria. Debes afrontar lo que has hecho». Los ojos de Félix se dirigieron nerviosamente hacia la puerta, y pude verlo considerando un intento desesperado de huir. Pero antes de que pudiera hacer ningún movimiento, el coronel Ashcombe, que había estado de pie en silencio en un rincón, dio un paso adelante con un movimiento firme y deliberado. «No tan rápido, Félix», dijo el coronel Ashcombe, con voz fría pero resuelta. Extendió la mano y agarró a Félix por el brazo, deteniéndolo antes de que pudiera escapar. «No irás a ninguna parte». Los ojos de Félix se abrieron como platos, pero no había nada que pudiera hacer. Estaba atrapado por el mismo hombre que una vez había confiado en él.
La habitación pareció cerrarse a su alrededor cuando lo obligaron a regresar a su asiento. «Por favor», susurró Félix, con la voz quebrada. «Por favor, no hagas esto. No lo entiendes. Tenía que hacerlo. Necesitaba el dinero, el éxito, el invento de Roland. Podría cambiarlo todo». El rostro de Poirot se suavizó ligeramente, pero su voz permaneció firme. «Es usted un hombre ambicioso, Monsieur March, pero esa ambición lo cegó. Vio una oportunidad de tomar algo que no era suyo, y lo tomó por la fuerza. Mató a Roland, pero al final fue su propia ruina la que creó». Félix bajó la cabeza y sus hombros temblaban por el peso de su confesión. «No era mi intención que llegara tan lejos», susurró. «Pensé que podía controlarlo. Pensé que podía salirme con la mía». Poirot asintió y su voz se hizo más suave. «La tentación de la riqueza y el poder nubla el juicio. Pero ahora, señor March, debe afrontar las consecuencias de sus acciones». Félix se sentó allí, derrotado, con los ojos fijos en el suelo. Se acabó. La verdad finalmente lo había alcanzado, y no había forma de escapar de ella. La habitación quedó en silencio durante un largo momento. El coronel Ashcombe estaba junto a Félix, con el rostro sombrío pero resuelto. Lavinia, todavía en shock, no dijo nada. Su expresión era una mezcla de tristeza e incredulidad. Poirot se volvió hacia el grupo y los recorrió con la mirada por última vez. «La verdad ha sido revelada», dijo con voz tranquila pero definitiva. «La justicia seguirá su curso y la red de mentiras que los atrapó a todos finalmente será desenredada». Mientras las palabras de Poirot flotaban en el aire, la tormenta pareció amainar y el viento amainó hasta convertirse en una calma que reflejaba la resolución del caso. Se acabó. El misterio había sido resuelto, y al final no fue solo el invento el premio, sino la verdad que triunfó sobre el engaño. El aire del salón estaba cargado de una tensión extraña y silenciosa, mientras Félix March estaba sentado allí, derrotado y aturdido. La tormenta que había azotado afuera parecía finalmente haber amainado, como si los mismos cielos hubieran conspirado para darnos un momento de calma antes del acto final. El agente, un hombre corpulento y sensato, entró en la habitación con paso rápido, con los ojos fijos en Félix mientras se acercaba. Félix, sentado con los hombros caídos, miró hacia arriba cuando el agente se acercó a él. «Señor March», dijo el agente, con voz firme pero respetuosa, «está usted bajo arresto por el intento de asesinato del señor Roland Fielding. Vendrá conmigo ahora». El rostro de Félix perdió el color, pero no hizo ningún intento de huir. La finalidad del momento pareció caer sobre él como un peso pesado. Se levantó lentamente, sus ojos oscilando entre Poirot y los demás, pero ya no había escapatoria. Su coartada cuidadosamente construida, su fingida inocencia, todo se había desmoronado. Vi cómo el agente lo sacaba de la habitación y la puerta se cerraba detrás de ellos con un suave clic. La tensión que se había apoderado de Ashcombe Manor durante tanto tiempo pareció disiparse con el arresto, dejando a su paso una quietud casi inquietante. Poirot, siempre sereno, asintió levemente como si reconociera la inevitable conclusión. Se volvió hacia mí y me dedicó una pequeña sonrisa de satisfacción. La tormenta, Hastings, ha pasado, pero el futuro de Roland sigue siendo incierto. Asentí, todavía procesando todo el peso de lo que acababa de ocurrir. Roland se estaba recuperando de su envenenamiento casi fatal, pero la sombra de su terrible experiencia probablemente persistiría mucho después de que se hubiera curado físicamente. El misterio había terminado. Félix March, el hombre detrás del intento de asesinato, estaba ahora bajo custodia, pero las consecuencias de sus acciones sin duda afectarían a todos los involucrados durante mucho tiempo. Mientras la sala se sumía en una silenciosa réplica,
Poirot centró su atención en el grupo de nosotros que habíamos sido testigos del desvelamiento del misterio. Una vez completado el arresto de Félix March, finalmente había llegado el momento de la revelación. La voz de Poirot rompió el silencio. Verá, mon ami, cuando uno resuelve un caso, no siempre son los grandes gestos o los enfrentamientos dramáticos los que conducen a la verdad. No, son los detalles más pequeños, los que parecen insignificantes al principio, los que contienen la clave. Lo miré confundida, todavía maravillándome de su capacidad para descubrir la verdad con tanta calma. ¿Los detalles más pequeños? Repetí. ¿Qué quieres decir, Poirot? Poirot sonrió levemente y sus ojos brillaron. Ah, Hastings, verás, Félix March se creía muy inteligente. Elaboró una coartada que parecía perfecta. Una carta, entregada justo a tiempo, confirmando su paradero la noche del envenenamiento. Fue ejecutada con tanto cuidado que nadie la cuestionaría. Me incliné hacia adelante, intrigada. ¿Pero lo viste? Por supuesto, respondió Poirot, en voz baja y mesurada. Fue la carta la que lo delató, mon ami. Una carta fechada en un día en el que no debería haber existido. Se basó en la entrega anticipada de un periódico, uno fechado mañana pero entregado hoy. Un simple error, Hastings, uno que Félix pensó que podría salirse con la suya. Parpadeé y me di cuenta. Una carta falsificada con un error tan obvio. ¿Pero cómo supiste buscarla? La sonrisa de Poirot se hizo más amplia. El momento, Hastings. La carta llegó justo antes del envenenamiento de Roland. Y la fecha era la única pista que necesitaba. Verás, cuando una persona intenta cubrir sus huellas con demasiado cuidado, deja una abertura, un vacío en la historia. Félix March cometió un error al pensar que nadie notaría la discrepancia. Y eso, amigo mío, fue su perdición. La mirada de Poirot recorrió la habitación con palabras claras y concisas. Este caso no se trataba de evidencia física o confesiones dramáticas. Se trataba de psicología. Se trataba de comprender las mentes de aquellos que pensaban que podían burlarme. Pero, como siempre, es la mente la que los traiciona. La sala se sumió en una silenciosa reverencia cuando las palabras de Poirot flotaron en el aire. El misterio había sido resuelto, no por las pistas físicas que habíamos encontrado, sino por la capacidad de Poirot para leer las mentes y acciones de los involucrados. El más mínimo detalle, la entrega accidental de un periódico, había desentrañado toda la trama. Mientras Poirot concluía su explicación, yo me senté allí, todavía luchando por comprender el alcance total de sus deducciones. Había estado en el meollo del asunto, siguiendo cada paso de Poirot, pero incluso ahora me encontraba asombrado por su método. Me volví hacia él, incapaz de ocultar mi asombro. «Poirot», dije, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Todavía no lo entiendo. ¿Cómo supiste que era Félix todo el tiempo? Parecía el sospechoso menos probable». Poirot se volvió hacia mí, con los ojos llenos de una mezcla de diversión y calidez. «Ah, Hastings, debes entender una cosa. El asesino siempre te dice quién es, no con sus palabras, sino con sus acciones. Su mente. Es la mente, Hastings, la que traiciona al criminal». Lo miré fijamente, tratando de absorber el peso de sus palabras. Pero los demás, Lavinia, el coronel Ashcombe, parecían igual de sospechosos. «¿Cómo supiste que era Félix?» La sonrisa de Poirot fue amable, casi paciente. «Porque, amigo mío, Félix March creía que podía manipular el tiempo mismo. Pensaba que podía inventar una coartada, retroceder una carta y utilizar el periódico a su favor. Me subestimó, Hastings. Pensó que yo buscaría las pistas obvias, pero miré más profundamente. Investigué la psicología del hombre». Me recosté, todavía procesando la profundidad del razonamiento de Poirot. ¿Entonces fue su arrogancia lo que lo delató? «Exactamente», respondió Poirot. «Fue su arrogancia, Hastings.
La arrogancia de un hombre que pensó que podía controlar la verdad. La verdad, sin embargo, no se puede controlar. Siempre encuentra su camino a la superficie. Me maravilló la claridad mental de Poirot. Era como si pudiera ver los motivos de las personas con una precisión que yo nunca podría esperar lograr. Su capacidad para analizar no solo las pistas, sino también la psicología de los individuos involucrados, fue, como siempre, su mayor fortaleza. Asentí, todavía asombrado. Ya veo, Poirot, realmente eres un maestro en esto. Los ojos de Poirot brillaron con una leve sonrisa. Ah, Hastings, me halagas, pero no soy yo el maestro. Son las pequeñas células grises. Ellos son los verdaderos detectives. ¿Sabes? Simplemente sigo su ejemplo. Dicho esto, sonreí, y finalmente entendí la brillantez del método de Poirot. Y aunque el caso había terminado, la emoción de resolverlo con él, de verlo desentrañar las complejidades de la mente humana, era algo que nunca dejaría de sorprenderme. Los últimos hilos del misterio habían sido unidos, los perpetradores expuestos y la verdad expuesta ante nosotros. Mientras estaba junto a Poirot, viendo cómo se llevaban a Félix March, no pude evitar sentir el peso de la situación. La tormenta afuera finalmente había pasado, pero en mi mente se estaba gestando una nueva tormenta, una que persistió mucho después de que los acontecimientos se hubieran desarrollado. Poirot, sin embargo, parecía notablemente imperturbable. Cuando se volvió para mirar a los demás, con expresión ilegible, no pude evitar preguntarme qué había estado pasando por su mente durante toda la investigación. En él siempre había más de lo que se veía a simple vista. «Mon ami», dijo Poirot, su voz tranquila pero llena de cierta gravedad. «Hemos resuelto el misterio, pero queda una última ironía por descubrir». Levanté una ceja, intrigada. «¿Ironía, Poirot? ¿Qué quieres decir?» Poirot sonrió levemente, con las manos entrelazadas a la espalda, y empezó a caminar lentamente. «Verás, el invento de Roland, el mismo objeto que Félix March pensó que le traería riquezas, aquello por lo que estaba dispuesto a matar, no era, después de todo, el billete dorado que creía que era». Parpadeé sorprendida. «¿De qué estás hablando? El invento iba a cambiarlo todo». «Ah, pero ahí es donde te equivocas, Hastings», dijo Poirot, su tono ligero pero lleno de una tranquila intensidad. El invento, aunque valioso, tenía un defecto fatal. El dispositivo de Roland estuvo a semanas de ser rechazado para una patente. Había errores, imperfecciones en el diseño que lo habrían condenado al fracaso. Lo miré fijamente y lentamente me di cuenta. Entonces, ¿Félix mató por algo que no valía nada? Poirot asintió y una sonrisa arrepentida apareció en sus labios. Exactamente. Félix March, en su avaricia y ambición, quitó la vida a un hombre inocente por algo que no tenía ningún futuro. Qué trágicamente míope. No pude evitar sentir una profunda sensación de incredulidad. Félix lo tenía todo, Poirot. Era un hombre rico e influyente, y, sin embargo, lo arriesgó todo por algo que estaba condenado al fracaso. Los ojos de Poirot brillaron con el conocimiento de una mente mucho más brillante de lo que cualquiera de nosotros podría comprender por completo. Sí, Hastings, una mente tan brillante y, sin embargo, tan fatalmente míope. Mientras el último de los agentes se llevaba a Félix, Poirot estaba de pie en el centro del salón, con la mirada distante pero no desenfocada. La tormenta había pasado, pero el peso del caso, las consecuencias de las acciones de Félix, flotaban pesadamente en el aire. Lo observé atentamente, todavía procesando todo lo que había sucedido, y esperé a que hablara. Finalmente, Poirot se volvió hacia mí. Su rostro seguía tan sereno como siempre, pero había una leve tristeza en sus ojos. Es, como siempre, una tragedia, Hastings. Un hombre de tal intelecto, de tal promesa, derribado por su propia codicia. Pero la verdadera tragedia no reside en el crimen en sí, sino en su inutilidad.
Asentí lentamente, todavía lidiando con el alcance total de la situación. Félix lo tenía todo, y sin embargo, lo desperdició todo por nada. Poirot sonrió levemente, casi como si le divirtiera mi simple observación. «Ah, mon ami, ese es el quid de la cuestión. Una mente tan brillante, y sin embargo, tan fatalmente miope. Ah, c'est la vie». Me quedé allí un momento, absorbiendo las palabras de Poirot. Permanecieron en el aire como un eco silencioso, un recordatorio de que las mayores tragedias de la vida a menudo eran las creadas por nuestras propias manos. La avaricia, la ambición y el orgullo eran las fuerzas que habían llevado a la ruina de Félix. Cuando Poirot se dio la vuelta para marcharse, me encontré reflexionando sobre la extraña inutilidad de todo aquello. Félix había pensado que podía controlar el futuro, pero al final fue el presente el que se derrumbó sobre él. Y, como siempre, Poirot fue quien vio la verdad que se escondía bajo la superficie. Cuando concluyó la investigación y escoltaron a Félix March esposado, la habitación cayó en un silencio pesado, de ese tipo que a menudo sigue a una revelación demasiado grande para asimilarla toda de una vez. Poirot, como siempre, era el centro tranquilo de todo, el hombre que había reunido los fragmentos dispersos de un rompecabezas y revelado la impactante verdad escondida bajo capas de engaño y desvío. «Verás, Hastings», dijo Poirot, su voz cargaba con el peso de una lección aprendida. «El mayor peligro no reside en el misterio en sí, sino en las mentes de aquellos que creen que pueden controlarlo. Félix March creía que podía manipular el tiempo, fabricar una coartada y engañar a todos. Pero al final fue su propia miopía, la misma arrogancia que lo llevó a cometer un asesinato, lo que provocó su ruina». Asentí, todavía procesando los eventos. La avaricia, la ambición y una mente brillante se desperdician. Siempre es lo mismo. Poirot esbozó una pequeña sonrisa de complicidad. «Ah, amigo mío, esa es la tragedia. Las mentes más inteligentes pueden quedar cegadas por lo mismo que creen que las salvará». Y ahí, en su tono tranquilo y deliberado, estaba la lección del caso. La verdad siempre sale a la luz, por muy cuidadosamente que se oculte. Ya sea a través de un pequeño detalle que se pasa por alto o del más simple de los fallos humanos, como la codicia o el orgullo, la verdad no puede ocultarse para siempre. El método de Poirot, sus pequeñas células grises, siempre encuentran la manera de exponerlo. Ahora déjame preguntarte, ¿cuál crees que fue la pista más importante que expuso al asesino en este caso? ¿Fue el primer periódico? ¿La carta falsificada? ¿O tal vez la percepción psicológica del carácter de Félix? Nos encantaría escuchar tu opinión. Deja un comentario a continuación y cuéntanos tus teorías. Si disfrutaste este misterio de Hércules Poirot, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Su apoyo nos ayuda a dar vida a historias de detectives más emocionantes cada día. Estén atentos. Pronto habrá más misterios cautivadores de Poirot, y no querrá perderse el próximo. Gracias por mirar y esperamos resolver más acertijos contigo.